Vamos al segundo punto, hermanos. Un supremo, un correcto concepto de las Escrituras. ¡Wow! Y esto es muy importante porque todos estos conceptos de Dios que te comenté ahora están basados en las Escrituras. Ahora, como palabra de Dios, yo quería explicarte unos conceptos antes de pasar a ver realmente el concepto de las Escrituras. ¿Saben que en la palabra de Dios, el concepto palabra de Dios ocurre como varias acepciones tiene? Y una de ellas es como persona. ¿Quién es la palabra de Dios como persona? Jesucristo. ¿Cuáles son los textos que tenemos? Juan 1:1. Y el versículo 14 dice justamente, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso se refiere justamente a Jesucristo como palabra de Dios en forma de persona, encarnada. Y en Apocalipsis también, si lo quieren notar, 19:13, dice Juan en la visión, es aquí el verbo de Dios. O sea que como persona tenemos la palabra de Dios. Pero también la palabra de Dios aparece en la Biblia como discurso de Dios. Y eso se refiere al decreto de Dios. Lo que está en la palabra de Dios son los decretos de Dios, el discurso de Dios. No es un discurso de Pablo, ni de Moisés, y ni ninguno de los escritores. Ya vamos a ver por qué no es así. Pero, hermanos, dos conceptos importantes que tienen que tener claro. Como palabra de Dios, como persona de Jesucristo, como discurso de Dios, significa que esto es un decreto de Dios. Un mandamiento. No es un consejo, querido hermano. Acá no estamos viendo un consejo para ver si seguimos o no. Es el discurso de Dios. También Dios vemos que habló directamente. La palabra de Dios le dio a veces directamente. ¿En qué momento, por ejemplo? ¿Cuándo? ¿En qué momento Dios habló directamente, en forma audible? ¿Cuándo, por ejemplo? En Génesis, con Adán. Cuando hablaba con Adán y escuchaba su voz. Pero también vimos que habló con Moisés. ¿Y en el Nuevo Testamento? ¿Cuándo? El bautismo, amén. O sea que vemos a Dios como palabra de Dios, dando el discurso, dando decretos y hablando directamente con el hombre en ciertas ocasiones. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Para que vayas pensando en la importancia que Dios le dio a través de la historia a su palabra, a lo que Él dice. A veces también Dios, y lo vemos, habló por medio de labios humanos. Y eso serían, por ejemplo, los profetas. ¿No? A lo largo del Antiguo Testamento lo vemos. Por ejemplo, Deuteronomio 18, el 18 al 20, si lo quieren notar, es cuando Dios dice que Él iba a hablar por medio de los profetas. Así que vemos la importancia que tiene realmente la palabra de Dios y que Dios se interesó en revelarnos lo que Él quiere que conozcamos de Él. Y por supuesto, el final, como palabra de Dios, la forma escrita, lo que tenemos aquí. Y acá quiero que vayamos a dos textos muy conocidos. 1 Timoteo 3:16 y 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19-20. Vamos ahí a esos dos textos que, por la gracia de Dios, lo tenemos muy en claro en esta iglesia, pero siempre es bueno refrescarlo. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segundo de Timoteo, perdón. Sí, Julio, gracias. Segundo de Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra toda escritura, ¿no? Fíjate, todo escrito significa literalmente en el griego. Todo escrito, la escritura es un término técnico que solamente se refiere a la escritura del Antiguo Testamento. ¿Sí? Pero justamente la prueba de que la palabra de Dios y toda escritura, como técnicamente hablando, escrito, es la del Antiguo Testamento, lo vemos a Pedro, ¿sí?, diciendo de Pablo que las escrituras del Antiguo Testamento son tan escrito
como los que dijo Pablo, dándole validez al Nuevo Testamento como escritura, en forma técnica. Entonces, ¿qué podemos decir? Todo escrito, Antiguo y Nuevo Testamento, es inspirado por Dios. La palabra allí es theoneptus, que significa soplada. No es una inspiración, no es una música inspiradora. No se dio diciendo, a ver, Julio, te pongo algo en el corazón y de lo que, ¿cómo te inspiro lo que dije? Escribí. No. Eso no existe así, no fue así. No fue una música inspiradora. Fue soplada por Dios, exhalada, fue lo que salió de la boca de Dios. Y cuando dice toda escritura, vuelvo a decirte, significa que lo que está escrito en su totalidad, cada palabra. Por eso no podemos despreciar la importancia de las palabras en la escritura. Recuerdo cuando vimos el domingo pasado la palabra rema que usó Jesús, lo mismo que usó la palabra en Efesios. ¿Por qué significa lo mismo? ¿Por qué no usó logo si no usó rema? Porque tiene significado distinto. Porque tiene una importancia. Porque la palabra de Dios es perfecta. Entonces, todo el discurso de Dios, todo el decreto de Dios, todo lo que está escrito, no la tradición ni el magisterio. Hermano, mi predicación, ni la de Julio, ni la de ninguno de los predicadores de este planeta, es inspirado. Yo lo que estoy diciendo no es la palabra de Dios ahora en este momento. Yo solo digo, cuando leo la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Porque el autor de la Escritura, los autores, no fueron los inspirados. El texto es inspirado. Porque cuando habla de que los autores fueron inspirados por el Espíritu Santo, usa otra palabra, es el verbo fero, que significa movido, llevado. ¿Y de dónde sacó esto? Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1. Por eso te hablo de la importancia de las palabras. Perdón, 2 de Pedro, voy a decir primero y es segunda. Ahora de vuelta, 1 de Pedro y es segunda. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Tenemos también, ahí cuando dice palabra, tenemos también, ¿sabe por qué Pablo está diciendo eso? Pedro, porque él está relatando el momento, los versículos anteriores está relatando lo que él vivió con la transfiguración en el monte, con Jesús. Y Pedro está diciendo, tenemos también, o sea, diciendo, a pesar de que yo, apóstol, estuve en la presencia de Dios, lo vi a Cristo transfigurado, hay algo más seguro que lo que yo te puedo decir, dice Pedro. Porque el orden en el griego está diciendo, pero también es más seguro la palabra profética. ¿Y qué es la palabra profética? Las Escrituras. Mira lo que dice. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacer bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y fíjate lo que dice aquí, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, la palabra profética es la profecía de la Escritura, es la misma. Por eso me refiero a lo que te estoy diciendo. Es de interpretación privada. ¿Sabes qué significa eso? Que lo que está escrito aquí, la palabra profética escrita, no nació de ninguna humanidad. No fue de voluntad humana. No fue, dijo, bueno, a ver, vino Jesucristo, dijo tantas cosas. A ver, apóstoles, ¿qué hacemos? ¿Empezamos a escribir algo? Sí, tendríamos que poner algunos títulos, ¿no? Algo de lo que enseñó Jesús. No. No es de interpretación privada. No nació de voluntad humana ni de iniciativa humana. Sino, el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Y ahí no usa theoneptus, no es soplada. Significa, fueron llevados. Es la palabra fero, que es movido. La misma palabra está usada en el libro de Hechos,
cuando dice que una barca fue inspirada, fue llevada, fue movida por el viento. Aquí está diciendo, fueron movidos por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiero decirte, hermano? Que esta palabra de Dios es la única inspirada por Dios. Es el único discurso de Dios. Es el único autoritativo. Ni la predicación de la iglesia, ni la tradición de la iglesia católica, ni el magisterio, nada se compara a las escrituras, porque ninguna de ellas es inspirada por Dios, solo el texto. Todo lo que tenemos aquí. Por eso, mi preocupación tan grande a veces es que tenemos la Biblia y al lado otros escritos para guiar nuestra vida. Y eso es preocupante. Porque los escritos, hermanos, pueden ser buenísimos. Pueden tener una sabiduría loable. Pero siempre tendrán que estar filtrados por la palabra de Dios. Cuando vos lees la Biblia, hay seguridad. Porque es la única perfecta. Porque es la única que es soplada por Dios. Porque es la única que no tiene una invención humana ni un origen humano. Y que todo lo que dice, cada palabra, es lo que Dios quiere que conozcamos nosotros de ello. Hermano, este concepto alto de la Escritura, ¿saben qué? Es relevante. ¿Saben qué es algo relevante? Algo que tiene un valor que no se puede comparar con nada. ¿Saben que la palabra de Dios en el Salmo 119, que tiene 175 versículos, o 176? El otro día me jugaron, ¿qué? ¿175 o 176? ¿Cuántos son? ¿Cuántos versículos? El Salmo 119. ¿Cuántos versículos tiene? A ver. 170 y... Búsquenlo. ¿No me van a trabajar a mí solo? 176. Bien. 176 versículos que hablan de lo mismo. De la Escritura, de la palabra de Dios y de la importancia. Claramente no vamos a leerlo todos. Tengo muchos aquí para leer. Pero mira, en ello encontramos, dice, del 23 al 32, podemos encontrar esta riqueza. Escucha, dice que vamos a encontrar consejos que nos sustentan. Pero consejos que tenemos que estar apegados a ellos. Esos consejos, cuando nos apegamos a ellos, nos vivifican. Si meditamos en ellos, nos hará entender. Le estamos rogando a Dios que nos conceda esa ley. Pero hay una cosa de responsabilidad que tenemos que hacer. Dice que tenemos que escoger, que debemos ejercitar esa fe. Esa es nuestra responsabilidad. Dice que es como el oro, pero tenemos que estimarlo, porque podemos tener oro allí y no tenerlo en cuenta. O no darle valor. Como hablamos del tesoro, ¿no? Del tesoro perdido, ¿no? Del tesoro ahí de gran valor. Podemos tener un tesoro y no darnos cuenta de su valor. Y no esconderlo, no guardarlo, no atesorarlo, no cuidarlo. Todo eso dice ahí el Salmo 119 y más. Pero la palabra de Dios dice algo también, querido hermano, que es un espejo, amén. ¿Se acuerdan que es un espejo? ¿Qué más es la palabra de Dios? Que ustedes saben. Es un martillo que te desmenuza o no. Te deja hecho polvo a veces. Es un fuego que te prueba. Y cuando prueba y empieza a quemar y empieza a haber presión, ¿qué sale? Impurezas. Según qué metal pase por el fuego, hasta sale olor. Y feo. A veces así la palabra de Dios en nuestras vidas. Empieza a quemar y lo que sale es olor feo. A veces nos rompe y nos desmenuza. A veces es un espejo que con lo que miramos no nos gusta nada. ¿Saben que a toda la Escritura se le llama el canon, ¿no? ¿Saben qué es el canon? Una vara, una regla para medir. ¿Tú consideras correctamente que la palabra de Dios es la vara para medir tu vida? Porque yo veo a muchos cristianos midiéndose con un montón de cosas sucias. Y creyéndose que están muy bien. Porque si vos te medís con cosas sucias,
Puedes parecer muy limpio, pero medite con algo perfecto, puro, santo, recto, como es la palabra de Dios. Es la vara a medir, querido hermano. Lo que dije, no es para calmar nuestras conciencias. Nosotros a veces nos medimos con rudimentos humanos y mundanos. Ayer mismo escuché una frase de un cristiano diciendo, yo no soy mejor que muchos, pero tampoco peor que otros. Eso es calmarte la conciencia. Ya vamos a ver el tercer punto cuando veamos lo que somos. Vas a ver si después podés decir, yo no soy peor que aquel, pero tampoco no soy mejor que aquel, pero tampoco peor que otro. Eso es un concepto mundano, de un rudimento mundano para medirte. Hermano, esta mañana ustedes, seguramente, sobre todo las mujeres, porque son más bonitas, más guapas, se han mirado el espejo, ¿no? Todos hemos mirado el espejo esta mañana. Bueno, a ver. Bueno, algunos no. No, mentira. Y no hemos peinado, las chicas se han pintado, se han adornado. Y no hemos mirado el espejo. ¿Pero saben cuál es el espejo de la Biblia? ¿Ustedes encontraron algún texto que hable y que te diga cómo es el espejo, cómo vamos a ser mirados? Está en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Ese es el espejo de la Biblia. Si me estás escuchando esta mañana, puede parecer que tú estás muy bien delante de muchos. Y ante el espejo tú te ves muy bien. Pelirroja, morochita, rubia, canosa, y puedes tener tu pinta de acuerdo a ello, y muy bonito, y vemos todo bonito. Pero Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice algo de la palabra de Dios tremendo. Yo lo he compartido muchas veces, pero este concepto correcto de las Escrituras nos lleva a volver a mirar este pasaje correctamente, porque este es el espejo, hermano, que vas a estar un día, que te van a ver como eres realmente, Dios mismo te va a ver como eres, y un día dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Literalmente está diciendo, voy a cortar la cabeza, voy a quitarte y vas a ver lo que hay adentro. Porque nosotros ahora nos vemos en un espejo y vemos lo de afuera y somos re bonitos y guapos. Pero cuando se vean los pensamientos y las intenciones, el verdadero espejo de cuando Dios te mira, ¿qué va a ver? Un concepto correcto de las Escrituras, hermano, te hace entender que Dios mira tu corazón. Y aunque no vivamos para los hombres, o está mal vivir para los hombres, tenemos que vivir para Dios, querido hermano. Dios también da directrices de cómo vivir con los hombres. O sea que no es que, yo tengo mi corazón tranquilo y hago lo que quiero, total Dios me conoce. Sí, pero fíjate cómo te va a conocer, ¿eh? ¿Cuál fue la intención de hacer lo que estás haciendo? Porque parece que no amaras a los demás, parece que no te importaran los demás, parece que no te importara la iglesia, parece que no te importara ni tus hijos, no te importara ni nada. ¿Pero tú estás bien delante de Dios? ¿Con qué espejo te estás mirando? Porque eso no dice la Biblia. La relación con Dios es vertical, pero se refleja siempre en la horizontal, querido hermano. Y no hablo de que te puedan ofender muchas personas porque vos estás siguiendo a Dios y no quieras pecar. Que se ofendan y que se enojen, no pasa nada. Pero andar por la vida no importándote a los demás, pretendiendo que estás bien con Dios, eso tampoco es bíblico. Por eso el correcto concepto de las Escrituras es tan importante, querido hermano. Hablamos, como siempre con Julio, de que seamos cristianos integrales. Una correcta relación con Dios te va a llevar a una correcta relación con los demás. En el ámbito sobre todo de la iglesia, obviamente, no estoy hablando del mundo, porque contra el mundo nos dice la Biblia que no somos amigos del mundo, así que no estoy hablando del mundo,
No estoy hablando de cristianos güey, que se llevan bien con todo el mundo, porque eso no sería bíblico. Algo falla. No lo digo yo, lo dice primero Juan. Entonces, querido hermano, ¿por qué quiero decirte el concepto correcto de las Escrituras? Porque hay un concepto que estamos tan equivocados y muchos viviendo de una gran manera equivocada. El concepto de salvo siempre salvo. ¿Amén o no? La doctrina de salvo siempre salvo. ¿Amén o no? Sí. ¿Pero vos sabés lo que significa correctamente, bíblicamente eso? Porque muchos diciendo, yo una vez hice la oración de recibir a Cristo en mi corazón y yo ya soy salvo. Y vivo como un diablo. Y no me interesa Dios. No me interesa su obra. No me interesa su iglesia. ¿Salvo siempre salvo? Entonces, ¿dónde entra el pasaje de Mateo 7:22? Que muchos dirán ese día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos tantas cosas. Y Él diga, apartado de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Pero ¿cómo puede ser? Pero si yo hice una oración un día. Y la Biblia dice que salvo siempre salvo. O sea, no le dice la Biblia así, pero no dice el texto, pero hay seguridad de salvación, amén. Entonces, ¿cómo vivo esto? Hermano, la Biblia dice que el salvo, siempre salvo, la seguridad de salvación es totalmente bíblica y a lo largo de todas las Escrituras, nunca se contradice, pero dice que el que permanece en él lleva fruto. Y Lucas dice 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hoy muchos reclaman, soy salvo, siempre salvo, pero Dios no es su Señor. Y querido hermano, para que Jesús sea tu Salvador, primero tiene que ser tu Señor. Si no, no es tu Salvador. Eso dice la Biblia. Por eso Jesús le dice, apartado de mí, hacedores de maldad. Porque le llamaban Señor, pero no lo era. ¿Por qué no lo era? Porque se creían que eran siempre salvos, pero vivían como un diablo. Porque se creían en una salvación que nunca les perteneció, porque nunca reconocieron al Señor como Señor. Querido hermano, para que Dios sea tu Salvador, primero tiene que ser tu Señor. Y eso se muestra en los frutos de la vida. Así que no estoy hablando de la salvación por obras. Estoy hablando de una evidencia, como habla Santiago. Muéstrame tu fe por tus obras. Ya está. Es simple. Eso es siempre salvo.